Hola a todos, yo soy Andrea. Hola a todos, yo soy Mauricio y hoy tenemos nuestro tercer episodio de bonus de nuestro cierre de temporada del primer episodio. Vamos a estar hablando de un tema que enriqueció de una manera muy positiva el podcast a través de las conversaciones que teníamos y son las investigaciones. Las investigaciones son como las respuestas o los datos que encontrábamos a las preguntas que salían durante la conversación y la reacción. Son esos pequeños insertos que ustedes escuchan cuando sale una pregunta y pues que realmente nos llevó a encontrar cosas increíbles en lo que es nuestro entendimiento de las series animadas. Obviamente son un montón y obviamente no queremos abrumar porque pues tratan temas muy complejos, pero lo que hicimos fue escoger como tres grupos grandes. Tres grupos que recogían las investigaciones que más nos parecían interesantes para compartir con ustedes y que puedan repasar o revisar lo que dijimos en los episodios. Entonces lo primero es empezar por uno de los temas más ligeros. Vamos a empezar por los recursos narrativos que tiene la animación para hacer solo lo que la animación sabe hacer, es crear estos mundos fantásticos y estos personajes increíbles. Cada proyecto eventualmente crea sus propios códigos visuales y narrativos que le ayudan a elevar como su experiencia a la hora de ver el show. La animación hace parte del audiovisual, obviamente, por lo tanto toma prestados muchos recursos de la imagen real, pero al ser una técnica diferente, puede expandir esos recursos y desarrollar unos propios. Los episodios donde nuestro más nos llamó la atención fueron en M.O.D.O.K. y en Los Simpson por su estructura, ahí hablamos bastante de eso en esos episodios, y los Looney Tunes y Naruto en lo visual. En lo narrativo, M.O.D.O.K. adopta muchos de los recursos de las comedias de situaciones, incluso emulando algunas cámaras y timing en los comentarios. Los Simpson, por su lado, tienen uno de los repertorios más grandes de recursos diferenciadores. Nosotros mencionábamos en ese episodio, por ejemplo, la línea de tiempo flotante, que es lo que llaman a cuando los personajes no envejecen, o la continuidad limitada y los episodios especiales. ¿Listo? Entonces, tal vez el primer tema que me gustaría hablar con Andre es si ella cree que el uso de estos recursos está relacionado con el éxito que tienen estas series. ¿Qué opinas tú? Yo creo que en parte sí está relacionado con el éxito de las series, porque estos recursos narrativos ayudan a que las personas los reconozcan y como que lo sientan memorable. Uh-huh. ¿Sí? Cuando usamos, no sé, digamos, el recurso de la rima para poder aprendernos cosas. Sí. Es porque la mente como que le gusta o entiende que estas repeticiones o esta sonoridad es algo que se queda en la cabeza. Sí. Lo mismo pasa con este tipo de cosas. Sabemos que es algo que se va a repetir. Sí. Es algo que con lo que podemos contar. Pueden venir muchas sorpresas en el episodio, pero sabemos que contamos con esta cosa fija. Entonces yo diría que ayuda como a eso, a engancharse, ¿no? Sí, yo recuerdo mucho que en algunas leía que uno espera en personajes ciertas situaciones como automáticas o gatillos automáticos que uno lo dicen, ayudan a entender ese personaje actúa así. Y yo creo que es parte también lo que André dice, ya se extiende al lenguaje de la serie pensar, esta serie me cuenta las historias así. Y cuando entro a la serie sé que estos recursos me van a contar la historia que me hace reír, me intriga, me causa suspenso. Pero con la estructura, ¿no? Como que uh-huh. Esos recursos saben que uno totalmente... A mí me gusta que me lo cuenten así. No solo que me cuenten eso, sino que me lo cuenten así. Uh-huh. Y creo que es verdad. Ayuda a que uno se sienta cómodo en regresar a un episodio. Por el lado de lo visual, la conversación de los códigos del anime surgió mientras veíamos Naruto. Ahí hablábamos de estas imágenes recurrentes donde a los personajes les sangra la nariz, sus cuerpos cambian de color o a veces como que sus ojos desaparecen para mostrar una emoción. Estos códigos yo creo que suelen alienar a ciertos espectadores, como que les cuesta entrar al anime por esto. Pero también lo veo cuando hay shows que hacen un humor muy local, como Los Simpson, que muchos espectadores o mucha audiencia empezó a alejarse porque ya hacían comentarios como muy internos de la política estadounidense, por ejemplo, o incluso shows en inglés que hacen juegos de palabras, como que son muy difíciles de traducir. Entonces yo quería hablar contigo si crees que buscar ser tan específico ante el público y crear esos nichos eventualmente es una ventaja o desventaja para las series animadas. En el anime te refieres a ejemplos, dame ejemplos, ¿cómo a qué? Por ejemplo, cuando tenemos estas expresiones de los personajes, se les borra los ojos y se oscurece esa parte de la cara y aparecen unas líneas encima, les aparece una gota al lado, les sangra la nariz. Y no solo del anime, sino por ejemplo hay otros shows donde los personajes cambian de color
Imaginemos el cartoon también por el otro lado, donde por ejemplo a Bart Simpson se le salen los ojos cuando Homero lo ahorca. Esos son como códigos que empiezan a ser específicos de ciertas comunidades, yo creo. Y que muchas veces yo lo he visto que hay espectadores que se acercan al anime no entienden qué significan ciertas cosas que se muestran. Pero al mismo tiempo, ciertos espectadores buscan esos códigos porque saben que le están hablando a ellos como parte de la comunidad que ve esas series. Exacto. Pues yo no creo que eso aleje a ninguna comunidad. Y no me parece que las personas que hacen shows lo hagan pensando en querer tener una marca de algo propio. Eso va más allá, es más grande que eso. Es una marca como cultural o una marca de algo que hemos visto por mucho tiempo. Sí. Entonces, algo que sí me parecería raro es ver los códigos del anime en cosas que hacemos acá en Colombia. O los cánones del cartoon en cosas del anime. O sea, cuando ya se empieza como que uno lo usa sin tener como toda la historia detrás, me parece que se sale de contexto y sí puede llegar a confundir. Pero cuando se usa naturalmente, porque, no sé, de pronto estos códigos vienen del manga, ¿no? Los del anime, de pronto vienen porque se empezaron a usar en el manga y de pronto tiene una historia atrás y como que lo que vemos ahorita es simplemente lo que ha destilado una historia de un lenguaje que se ha cultivado por años, milenios, no sé. Sí. Y que esté ahí y que, digamos, yo como latina quiera ver anime y no entienda esos códigos, no creo que sea una preocupación para la gente que hace anime. Simplemente, pues nada, lo investigo y lo conozco. Sí. Pero sí creo que al revés sería raro, como algo que no... ponerlo en un contenido latino, o sea, eso sí me parecería extraño. A mí me parece curioso eso que dices, porque yo recuerdo, bueno, siendo muy específico con el anime, en alguna época pues obviamente salió un evento que es Avatar, la leyenda de Aang. No lo hemos hablado, seguramente lo haremos en la siguiente temporada, pero ahí empezó a hablarse de un término que era el anime americano, como de los estadounidenses copiando ciertos códigos que realmente yo siento que suavizaban mucho y bueno, llevaban mucho a Occidente, pero la gente sigue identificando como anime. Y yo creo que eso entró bien, por alguna razón a Latinoamérica, como que eso se aceptó bien. Pero también pasa lo que tú dices, cuando hay anime o algo parecido al anime producido en Latinoamérica, uno lo siente más o menos falso y uno dice, eso es demasiado lejano. Pero ¿qué será? ¿Será como la capacidad de producción estadounidense que puede adaptar esas cosas como a un nivel, a una escala que uno puede ser creíble? ¿O que al serlo estadounidense igual ajeno a nosotros, nos parece que igual es aceptable porque viene de afuera? Pero es que el de Avatar, más allá de que esté producido en Norteamérica, es anime. ¿Por qué no sería anime? Es una gran pregunta. Es como que, bueno, yo no soy gringa, entonces no puedo hacer un western. No sé, no me parece. Lo que pasa es que si voy a asumir la responsabilidad de hacer un género que no pertenezca a mi cultura históricamente, pues necesito investigar muy bien. Sí. Y hacerlo bien, ¿sí? Sí. Pero no quiere decir que no lo pueda hacer. A lo que me refiero que sería raro es usar los recursos del anime en algo que no sea anime. Así se haga en Japón. ¿Sabes? Que no sea... Como que eso sí creo que... Pues no digo que no se puede hacer porque pues no creo que deberían haber reglas tan rígidas. Pero una persona, o sea, lo que sí me parece que debería ser una regla rígida es que una persona que no entiende eso de dónde viene o cómo se usa o por qué se usa, debería usarlo. Sí. Sí, o sea, no debería pasar. Pero bueno, si ya lo investigaste, lo entiendes y sabes cómo es, pues usarlo, yo creo que como debe ser, ¿no? Sí, como parte del paquete completo, o sea, no usar como partes o retazos en otra cosa y que se vea como ajeno, sino que uno entienda que todo el proyecto le habla en el mismo tono y es completo y es conectado y es cerrado, que el proyecto funciona con todo ese lenguaje. Exacto. Y si lo voy a usar de una manera diferente es porque lo entiendo tanto que puedo estirarlo, expandirlo. Sí. ¿Sabes? Pero a lo que estaría yo como un poco en contra es a que no debería usarse sin saber por qué existe y ya. Sí. ¿Sí? Y bueno, la pregunta inicial ni siquiera era esa. La pregunta inicial era si eso alejaba al público, si solamente atraía un nicho. Y yo tampoco creo, porque más allá de que no entendamos, o sea, si ya me separo de la persona que quiere hacer la animación, sino me voy como es más bien a los ojos del espectador. Si me traslado a los ojos del espectador,
por más de que yo no entienda de dónde viene y la historia y por qué se usa ese recurso, es un gráfico que me va a hacer pensar algo. O sea, la gotita de sudor al lado de la cara, por más de que yo no entienda cómo se empezó a usar, en dónde, por qué, ya me hace sentir que hay algo de ansiedad o nervios en el personaje. O sí, como que empiezo a entender. Y creo que eso no separa. No me hace dejar de ver. Sí. Como espectador, un proyecto, igual es una experiencia, ¿no? Y así uno no se pierde a pedazos, uno intenta hacerlos parte del todo. Exacto. Asimismo, no solamente del anime, sino del cartoon, el ejemplo que pusiste de los ojos que se salen. Para nosotros es natural, es una segunda piel. O sea, ver eso es completamente claro a qué se están refiriendo, cuál es la exageración que están intentando lograr. Pero ponle que alguien que nunca ha visto eso, no sé, es como una acción que es bastante explícita, bastante física. Sí. Y así nunca lo haya visto antes en otra animación, no lo va a descontextualizar, ¿sí? Es como que va muy al punto. Yo creo que cuando ya vamos a cosas que de pronto no son tan literales y directas, como lo de el sagrado de la nariz, o otras cosas que de pronto son un poco más codificadas, así sea o no sea natural, de alguna manera esos signos son bastante claros. Sí. ¿Sí? Y llaman la atención de algo. Entonces no creo que separen o segreguen a ninguna comunidad de ver el contenido. Si algo, lo que pueden hacer es interesarlos en investigar por qué eso. O sea, está llamando la atención y eso es importante. Sí, yo creo que es eso. Es llamar la atención en que se está usando una nueva manera de contar algo. Y eso hace única y especial esa pieza. Y lo hacen parte de una cultura, lo que tú dices. Hace parte de un grupo de producciones que se basan en lo mismo, se recuestan en lo mismo, que es el público al que están dirigiéndose. Más allá de esto, otras series que nos llamaron la atención por sus recursos narrativos fueron Gárgolas con sus flashbacks, Midnight Gospel y What If con su uso del multiverso, Looney Tunes con su uso del cartoon, Samurai Jack con sus encuadres, Aquaman y What If con la continuidad de la imagen real. Digamos que Aquaman siguió las películas de imagen real y What If siguió la serie de películas del universo cinematográfico de Marvel, y Evangelion y Naruto con la autoparodia. Digamos, son dos proyectos que tienen shows aparte como spin-offs o como proyectos paralelos que hacen burla del proyecto original. Eso es bastante único y nos llamó la atención. De todo esto hablamos en cada uno de los episodios. ¿Listo? Ahora, una vez la técnica permite ampliar ese lenguaje visual, pues llega la hora de pensar en el público pues, que va a ver la serie. En nuestra primera temporada cubrimos las dos series animadas más exitosas de la historia de la televisión en Estados Unidos. La primera es Los Picapiedras, que por 3 décadas fueron la serie animada más exitosa de la televisión, hasta que fue reemplazada por Los Simpson, que es la segunda serie, en el 2013. Precisamente estas dos series son las que despertaron más preguntas alrededor de la censura en las series animadas. Por un lado, Los Picapiedras tienen algunos hitos como ser la primera serie animada en mostrar a dos personajes de sexos opuestos en la misma cama y en hablar de embarazo e infertilidad. Pero pues también fue de las últimas series en mostrar a personajes fumando como una actividad cotidiana o como una actividad social. Los Simpsons, por su lado, desde su estreno han enfrentado críticas por retratar personajes que no son modelos a seguir o por hacer burla de estereotipos, eventos mundiales o celebridades. ¿Por qué crees tú, André, que la censura fue un tema que surgió en las dos series más exitosas de la historia? En primer lugar, porque la censura ataca o bueno, va a temas que son tabú, ¿no? A temas que son complicados para la comunidad, para la sociedad. Sí. Entonces, ya, o sea, esto de que sean muy exitosas, la vean muchas personas y al mismo tiempo toquen temas sensibles que dan de qué hablar, van completamente de la mano. Es como como ese espejo que tenemos de las cosas que más nos desagradan o nos extrañan o desconocemos de nosotros mismos. Sí. Entonces, puede ser que te acerques por morbo, que puede ser que te acerques por rabia, puede ser que te acerques con curiosidad, pero hay un lazo fuerte porque está hablando de esas cosas que nunca pudiste hablar o que nunca viste antes en la televisión. Y digamos, habla mucho también de la extensión en el tiempo
digamos Los Picapiedra, que es la primera vez que en televisión se ve a una pareja en la misma cama, y al mismo tiempo es de las últimas series en las que se puede ver a alguien fumando. O sea, es como que eso, solo eso ya es un dato de que fue una serie que se vio por muchos años. Sí. Y eso pues es también parte del espejo que tenemos de cómo vamos cambiando como sociedad. Sí. Entonces, me parece importante, por más de que a veces las personas creen que ser controversial pues no es bueno, pero quizás de la manera correcta. Sí, porque de lo que dices, yo lo veo muy claro como en Los Picapiedra, como pues es una serie que fue tan larga que obviamente le iba a tocar el cambio cultural y que la gente ya no viera con buenos ojos lo que ellos estaban mostrando. Pero con Los Simpsons es un poco como el huevo y la gallina, ¿no? Como son controversiales porque fueron exitosos y duraron mucho tiempo, o fueron exitosos y duraron mucho tiempo porque desde el principio fueron controversiales. Y es como, ya, ahí va lo que tú dices, va de la mano, ya en un punto va de la mano, ya tienen tantas temporadas que ya lo hacen en parte de su misma narrativa, e incluso cuando les pasó lo del tiempo, que yo creo que en el capítulo hablamos de lo que pasó cuando mucha gente empezó a boicotear el show por la representación de Apu. Hay un documental que se llama El problema con Apu, de eso hablamos en el episodio. Pues los Simpsons incluso lo hicieron parte de un episodio posterior, diciendo como, pues los tiempos cambian y incluso nos podemos seguir burlando de nuestro propio cambio. Claro. Entonces ya hace parte de la serie, saber que es polémica y saber que está atravesando, solo por el hecho de ser exitosa y perpetuar en el tiempo, nuevas polémicas que no pensaban que fueran a ser polémicas cuando se estrenó determinado episodio, ¿no? Sí, claro. En eso me parece chévere resaltar como la capacidad de reírse de sí mismos y decir, pues Claro. sí, claro, es que si vas a durar tantos años al aire, tienes que saber que vas a cambiar. Es como Claro. cuando uno crece y se ríe de cuando era adolescente y dice, Mónica, yo me ponía esa ropa. Claro. Pues sí, es así, es como que uno cambia y en ese momento era lo más lógico y lo más acertado y lo que más le gustaba a uno, pero pues uno cambia y está bien, y también iba a seguir cambiando. Entonces ellos saben que lo que están haciendo ahorita de pronto en 10 años también se va a ver muy diferente. Y se pueden burlar de eso también. Yo creo que eso es una muestra de grandeza, ¿no? Del show. Ya saben el espacio que tienen en la cultura popular y saben que esa no los va a detener. Pues hace parte de lo que ya son vigentes en la cultura. Exacto. Cuando tú al principio hablabas del lenguaje en cada uno de estas series que vimos en la primera temporada, como el multiverso, los multiversos, o la alegoría a imágenes, a películas de imagen real, o los flashbacks, todo esto son recursos para crear una gramática, ¿no? Sí. Como para crear un lenguaje. Me estoy preguntando si en algún punto definimos lo que es un lenguaje y cómo eso puede llegar a pensarse desde el punto de vista del creador, ¿no? O sea, si yo quiero hacer una serie, ¿qué necesito saber del lenguaje para crear uno? Pues a mí ese tema me interesa mucho porque yo veo a muchos creadores de animación que constantemente tienen influencias muy diferentes. Las más grandes son el cine y el anime, pero no mezcladas. O sea, hay gente que dice, no, yo me baso, por ejemplo, en la cinematografía de tal director para hacer mi serie animada, y otros no, yo me baso en lo que muestra el anime y las escenas épicas de acción y no sé qué para hacer mi proyecto. Y yo muchas veces he lanzado como comentarios en ciertas sesiones de creación donde, bueno, y los memes que tanto entran, y el lenguaje de internet que tanto entra, y ese tipo de cosas. Y a veces quedan y a veces no. Pero yo siento que todo informa el lenguaje cinematográfico y el lenguaje de la animación cabe ahí. Entonces, el hecho de estar en internet, el hecho de eventos mundiales, el hecho de eventos televisivos, el hecho de cómo uno se comunica, ya sea dentro o fuera de internet. O sea, todo eso informa porque eventualmente cuando esto no existía y estaba solo la época del cine, pues la gente se alimentaba de pinturas, de fotografías, de lo que hubiera. Entonces, toda la vida alimenta el audiovisual. Y yo creo que producciones que se dieron el lujo de hacerlo un poco más libres, pues fueron hitos, fueron como piedras angulares en lo que es la creación de animación. O sea, creo que si la gente se hubiera quedado viendo, no, pues solo como los grandes directores de imagen real hacen esto, nunca hubiera existido Ren y Stimpy, Bob Esponja. O sea, estas cosas que uno dice son una genialidad que uno entiende, esto es propio o nativo de la animación, porque se dieron el lujo de vivir la técnica por sí sola. Entonces, yo creo que sí parte del creador, y yo creo que ahí es donde se ve la riqueza del creador más bien.
donde cada uno se alimenta de cosas diferentes y deja o no entrar cosas actuales, cosas de otras culturas, cosas de otros equipos, y ahí es como que va cogiendo cara el proyecto. Pero yo sí siento que es un factor diferenciador muy importante el lenguaje que tiene cada director o cada creador para hacer su proyecto. Bueno, en general, todas las producciones tienen algún nivel de censura si contamos los sistemas de clasificación como el MPAA, la etiqueta apto para todas las edades, o los parámetros religiosos y culturales de cada país. La MPAA, por ejemplo, sigue siendo en su mayoría un ejercicio de autocensura. Es decir, los creadores hacen un ejercicio de retirar o incluir ciertas cosas antes de enfrentarse a la distribución. Entonces, es un ejercicio de que los mismos creadores se censuran a ellos mismos. La etiqueta de apto para todas las edades, por ejemplo, responde a la postura de los colegios frente a los temas LGBTIQ+. Es algo que también hablamos en el episodio de los Picapiedra. Y también los parámetros nacionales que vimos más fuertes en China, en el episodio de los Picapiedra también, van a seguir evolucionando y afectando los contenidos. En general, cada país pues decide cómo deja entrar ciertos contenidos. Con esto, ¿tú crees que los sistemas de clasificación en general puedan afectar de más la creación de series animadas? Por un lado, yo creo que los sistemas de clasificación ayudan a que, no sé, en el caso de la clasificación para niños, digamos, como en todo este tema para infantil, niños, adolescencia, ayudan a que la gente que está a cargo de estas personas, no sé, padres, cuidadores, entiendan que ahí hay como algo que hay que cuidar, ¿sí? Que si se va a mostrar hay que hablar por qué se muestra o cómo se muestra, o si no, decidir no mostrar. Creo que eso cuida como a las infancias de estar expuestos a temas que, o no a temas, porque esos temas igual, no sé, esos temas son sexo, drogas, violencia. Sí. Esos temas igual los niños, pues, es normal y está bien que están expuestos y está bien que se eduquen en esos temas, pero la cosa no es el qué, sino el cómo. ¿Sí? A cómo se habla de esas cosas, sí debería haber como curar y como curar y cuidar cómo se muestra, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí son necesarias. Y en el caso, pues pensando en el creador, como no pensarlo como una autocensura, sino más bien como el límite también permite que te expreses o que busques herramientas nuevas. También el límite también implica una expansión en otros lados, ¿no? Entonces quizás buscar nuevas formas de contar eso, o buscar imágenes simbólicas que ayuden a la infancia a entender esos temas. Sí. Creo que ayuda y expande la creatividad hacia unos nuevos sectores, a no ser tan literales, ¿sí? Sí. Durante mucho tiempo las caricaturas de los 90, sobre todo los de Cartoon Network, tenían guiños que realmente en la época nadie los entendía. Y pues mucha gente recuenta como 30 años después ya, o 20 años después ya los identifican y dicen, eso es una cosa más para adultos. Eso era algo que tuvo explícitamente, creo que la vida moderna de Rocco, donde en una época se alentó mucho a que las familias vieran televisión juntas, entonces que los padres se acompañaran a sus hijos a ver televisión. Y la única forma de garantizar que los acompañaran a ver series animadas específicamente era dándole algo a los adultos, algo como que reírse internamente para que no se aburran. Exactamente, no fuera una tarea tan monótona o tan ajena a los niños. Entonces creo que es lo que tú dices, los límites traen la genialidad, ¿no? A veces los límites traen la mayoría de la expresión, y creo que eso sí puede ayudar mucho a fomentar una pieza única. Exacto. Y bueno, pero si lo vemos por otro lado, no solo en la infancia, porque también hay censura de otro tipo, como, no sé, estándares de, no sé, mostrar cierto tipo de escenas sexuales o de violencia. Sí. No sé, me pregunto si eso pasa solo en el cine y en la animación, en las series de televisión, por el lugar en el que se muestran, o si también aparecen en los libros. Uh-huh. ¿No? Porque al fin y al cabo es lo mismo, son imágenes. Sí, que se evocan, sí. Exacto. Entonces, ¿y qué tan, o sea, ya pensando en adultos, no en niños, sino pensando en adultos, realmente qué tan conveniente es censurar imágenes de extrema violencia o sexo? ¿Por qué vamos a censurar eso para adultos? Si siempre han sido, toda la historia desde la mitología, han sido herramientas para hacernos pensar. Sí. No para replicar, no para copiar, pero para incluso
pensar nuestra propia historia en base a esos, pues a esas exageraciones quizás. Sí. ¿No? Entonces sí, para adultos no me parece que funcione tan bien, o que moralmente, no sé, está súper mal ver sexo explícito o ver violencia muy densa o que lo pongan simplemente, no sé, como que hay cines que no te lo ponen o cosas así. No me parece, pero en el caso de los niños sí, y creo que el límite ayuda a expandir. Sí, nosotros en el episodio de Samurai Jack hablábamos de el acompañamiento, la investigación que hay alrededor del acompañamiento que hay de los padres hacia los niños, o sea, como que qué acompañamiento tiene que dar en qué edades, y en algún momento sí es como de, bueno, sentarse con ellos, y en otro momento ya es, bueno, véalo y hablemos, no necesito verlo con usted, pero pues hablemos, como para que esas imágenes seguramente, lo que dice André, no serán tan explícitas, pero aún así, cuando evocan cosas, deberían ser temas a nivel social que se puedan hablar en familia. Entonces, ahí donde está el límite de esas imágenes, no deberían ser prohibidas, porque yo creo que si alientan conversaciones y ayudan a uno a entenderse mejor en sociedad también. Exacto. Con esto en cuenta, pues aquí les dejamos otras series que nosotros vimos mientras las reseñábamos, que modificaban parte de su contenido por la censura ante la distribución. Primero está One Piece y la edición del anime en general en Latinoamérica. Digamos que la mayoría del anime ha sido editado en Latinoamérica para borrar rastros de violencia, sangre, mutilaciones. Entonces, todas las series de anime creo que en algún momento tienen un grado de edición. One Piece tuvo un montón. Los Looney Tunes y las armas. Nosotros hablábamos en ese episodio como en la primera temporada de los nuevos cortos de los Looney Tunes omitieron las armas de fuego. Samurai Jack y la violencia o muerte de personas humanas, digamos que por eso decidieron hacerlo en el futuro y que a Samurai Jack derrotara robots para no tener que enfrentar el problema de la sangre en cámara. Bob Esponja y la comunidad LGBT. Por algún tiempo se percibió a Bob Esponja como un personaje homosexual y hubo muchas campañas para empezar a banear su proyección en ciertos lugares. Y últimamente pues Invencible y Beastars como ejemplos más bien del otro lado que se pueden permitir ser increíblemente gore, violentos y sexuales porque son sostenidos por plataformas de streaming que tienen sus propios mecanismos de distribución y de clasificación. Entonces eso es otro tema que seguramente seguiremos ampliando la siguiente temporada, ¿no? Eventualmente, todos los contenidos de ficción han sido modificados por movimientos culturales, como los movimientos de equidad entre género y grupos étnicos, pues de eso se trata, en general, el avance de la cultura, ¿no? Precisamente la equidad y los problemas de representación también fueron una duda recurrente durante varios episodios, con más intensidad en shows preschool como Tumble Leaf y Costume Quest, pero pues también surgió la curiosidad en algunos animes como Gurren Lagann y Naruto. El tema más grande que surgió de una manera u otra fue la representación de las mujeres en las series animadas. Hablamos en algunos episodios como Tumble Leaf del test Bechdel, que garantiza una revisión de equidad en los trabajos de ficción, pero incluso hablamos de las cuotas de paridad que eventualmente fueron más explícitas al respecto para poder garantizar distribución o nominaciones a reconocimientos de la industria para las series animadas. ¿Por qué sientes, André, que ese tema tiene tanto interés en nuestro podcast? Porque es un tema muy actual. Ajá. Ha habido como un despertar en donde pues se ha dicho las mujeres deberían tener los mismos derechos y ser igual de libres. Entonces eso se ve reflejado en todos los medios, en el arte y en la ciencia, en las reformas públicas, en todo lado. Se está viendo. Y en la animación, en las series animadas específicamente, pues lo que vemos no son personas, sino son arquetipos. Siempre los personajes son arquetipos. Sí. Y es muy importante construir en la mente de la comunidad arquetipos que no se habían pensado de mujeres con más poder o mujeres más libres, ¿sí? Sí. A mí lo que me preocupa de eso es que somos, no sé, porque tendemos a ser como sociedad muy absolutistas. Es como antes, el arquetipo de la mujer era la madre, la casta, la pura. Y entonces todas las series tenían a las mujeres calladas, obedientes y cuidando a niños o cuidando a gente. Y todas eran así. Y
el mismo arquetipo eran las 2 o 3 mujeres que aparecían. Sí. Y ahora siento que nos pasa lo mismo, pero al contrario. O sea, pueden haber 2 o 3 o 4 mujeres, pero todas son el mismo arquetipo de la que quiere luchar y salir y es súper valiente y es libre y es científica ¿sí? Y pues me parece bien, obvio, tienen que aparecer porque toca empezar a inspirar a las niñas y acostumbrar a los niños de que estas mujeres existen. Pero no podemos hacer que todas sean iguales. Estamos haciendo lo mismo que antes, ¿sí? Porque entonces, y ahora, bueno, y si tú realmente quieres ser mamá, ¿dónde está el arquetipo de la mujer a la que admirar? Como una mamá, pero no una mamá reprimida, una mamá poderosa. ¿Sí? Entonces, como que estamos cayendo en la misma trampa. Y eso sigue siendo igual de injusto, porque en la versión de hombre sí existen diferentes tipos. Sí tenemos a la persona, al hombre empresario, luchador, tenemos al hombre que quiere tener una pareja y que es romántico, tenemos al hombre que le gusta el campo y que es conectado con la naturaleza, al hombre que está conectado con la tecnología y el progreso. O sea, tenemos como referentes masculinos o hombres que sí son diversos. Sí. Y en la mujer estamos otra vez encerrándonos, ¿sí? Entonces ahora ya no son todas madres, sino ahora son todas luchonas. Sí. Entonces, ¿por qué nos limitamos a tener que ser todas iguales? Y sigo pensando que es porque siguen habiendo mayormente hombres creando. ¿Sí? Porque es que eso es lo que está también en la mente de los hombres, que las mujeres son así como he visto que han sido. O ahora las mujeres deberían ser así como nos están incitando a que deberían ser. Pero sí necesitamos más mujeres creadoras que entiendan pues que en la mujer también hay diversidad y que también y que la idea de que tengamos libertad es que podamos tener la voluntad y la libertad para decir quiero ser mamá, quiero estar en la casa, quiero trabajar, quiero ser deportista, quiero estudiar, quiero hacer todo el tiempo, no quiero hacer nada, ¿sabes? Sí. Es como que también deberíamos tener esa diversidad. Nosotros en el episodio de Kipo y la era de los Magnimales reconocíamos que hay varios personajes que son mujeres diferentes y realmente hablábamos de, bueno, qué papel tendría que haber para que una mujer sea protagonista, pero decía, bueno, Andrés me decía, hay muchas formas de ser mujer en las series animadas, hay muchas formas de ser mujer en la vida y es bueno que un show o un cast de personajes tenga suficiente variedad, ¿no? Sí. De muchas vidas de mujeres diferentes. Y eso, pero creo que solo lo alcanzamos a ver en Kipo. Es verdad que falta más diversidad en ese sentido. Y por el contrario, en las gárgolas, sí. Nos pasaba que habían creo que solo habían 2 personajes femeninos en el primer episodio y las 2 eran la misma. Y que yo pensé que era la misma, de hecho. Sí. Sí. Hasta ese punto es confuso, la verdad. Yo también creo que, y con Andrés lo hemos hablado, que pues el podcast también está dirigido no solo a ser espectadores, sino a ser creadores. Y creo que este tema pues va a tener que aparecer, ¿no? Cuando uno crea, no va a tener que pensar que ese tema ya se resolvió en su cabeza solo porque está vivo hoy, sino porque tiene que hacerlo seguir avanzar, ¿no? Entonces creo que el tema va a seguir apareciendo y por lo que dice Andrés es muy relevante, pero también no solo en la visualización, sino creación de los shows que siguen. Incluyendo la representación de las mujeres, también hablamos de otras iniciativas como The Representation Project y el trabajo que hace Common Sense Media, que es una plataforma que ayuda a perfilar y curar el contenido para niños basados principalmente en sus personajes como roles o modelos a seguir, ¿no? ¿Tú crees, André, que esa mirada de personajes ejemplares, es decir, que los personajes que vemos en animación tienen que ser roles a seguir, es solo válida para shows infantiles? Yo creo que es muy limitante la idea para otro tipo de shows. El tema del rol a seguir. Porque yo creo que como creadores necesitamos la libertad de retratar personajes que no son modelos a seguir, que son de pronto hasta lo opuesto de un modelo a seguir. Y son súper cruciales y necesarios. Como que tenemos una obsesión con la vida perfecta e iluminada. Y esa es la que supuestamente te va a traer la iluminación. Sí. Pero la iluminación también viene del aprendizaje que da esos espejos de caos, ¿no? Sí, total. Esos espejos de los problemas, del nudo. Y creo que eso puede llegar a ser demasiado incluso masculino, ¿sí? La predominancia de lo masculino
es ir directo al punto, elevarse y encontrar la luz. Sí. Y yo siento que el punto de vista de lo femenino es más de espiral, ¿no? Uh-huh. Caos, oscuridad, problemas, ir a la luz, regocijarse en la luz, aprender, luego otra vez destruir y así, y otra vez, y otra vez. Y si dejamos liberar como esa energía en las historias, vamos a encontrar cosas muy oscuras, muy demoníacas, pero también de pronto por contraste encontramos más luz en la iluminación. Sí. ¿No? Entonces, creo que no debería haber censura con respecto a esos modelos, porque sí. no vamos a aprender nada de lo bueno si no vemos también lo malo. Sí. En los shows preschool es muy difícil porque pues hay shows muy populares como Peppa Pig, como Paw Patrol, que empiezan a ser difíciles para los padres de medir cómo acompañar a sus hijos y empiezan a decir, no, pues ahí responden de maneras que no me gustan, los personajes actúan de maneras que no me convencen, pero creo que esa conversación siempre es interna de las familias, ¿no? Porque obviamente cada familia es diferente y intentará tener un modelo de educación distinta, pero creo que esa es la riqueza de las series animadas, de retratar diferentes maneras de que los personajes convivan y generen comunidad o familia para que esas conversaciones se den, lo mismo que decíamos ahorita. Entonces, de hecho, creo que es valioso tener ese catálogo, ¿no? Para escoger que un padre pueda decir, bueno, porque imagínate si hubiera solo uno, pues sería una cosa... Consume mucho tiempo. Todo tiene que tener un acompañamiento y un diálogo al lado. Sería no, y que sería estandarizar la sociedad de una manera terrible. Sí. Pues o sea, lo rico es que las familias puedan hablar de maneras muy diferentes y consumir contenidos diferentes y que de alguna u otra manera se abran conversaciones de cómo pertenecer a la sociedad con lo que ven. Pero yo sí creo que hay una gran riqueza en la variedad de contenidos y que lo que tú decías, de personajes que puedan mostrar diferentes lados, no solo modelos que la sociedad nos diga que son a seguir, porque la sociedad cambia, la cultura cambia y lo que tú dices, no todos son modelos a seguir, sino de golpe personajes que se vayan al otro extremo nos pueden iluminar más. O los personajes que no son a seguir normalmente los castigan, ¿no? Entonces en la historia les sale todo mal y llegan a la cárcel, ¿sí? Y yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero puedo entender por qué. Como que si no quieres mostrar eso en un contenido, tienes que investigar muy bien cómo se le habla a los niños, porque sí tienen un sistema de pensamiento pues diferente a los de un adulto, ¿no? Sí. Entonces, no se puede limitar y decir, no, para niños solo lo bueno, solo lo lindo, porque al fin y al cabo el niño va a salir a la calle y va a ver todo el mundo y necesita tu acompañamiento para entenderlo. Sí. Pero tampoco hay que mostrarle todo como se ve en la calle, porque al fin y al cabo es un contenido creado con un propósito y hay que saber muy bien cómo se habla de eso. Sí, si yo quiero hablar de personajes que son muy conflictivos y caóticos, bueno, ¿cómo se hace eso con un niño? Porque también una acción muy natural de los niños es copiar. Sí. Ellos aprenden también copiando y por eso en ese tipo de contenido hay que tener un acompañamiento y un diálogo. Sí. Y hay que ver cómo sí, no censurar el caos o la oscuridad, pero saber cómo mostrarla. Y no me refiero al sentido moralista de que entonces llegó a la cárcel, punto final. No, pues complejizarlo al nivel de la infancia. Sí. ¿No? Es una pregunta difícil. Sí, en nuestro episodio de Los Picapiedra, cuando hablábamos de la censura que hace la MPAA, que antes, digamos que antes de la MPAA existía lo que se llamaba el Código Hays, donde era también un sistema de autocensura, había un poco lo que dice Andrea, o sea, no se pueden mostrar villanos que no terminen en la cárcel. Y eso es, o sea, como que cerraba un montón. Y estoy hablando de caricaturas, de cartoons, de cortos animados, no se podían mostrar personajes malos que no terminaban en la cárcel. Y claro, limita un montón la narración, limita un montón la presentación de personajes, pero también, aparte de lo infantil, hablamos, por ejemplo, en Los Simpsons, como un movimiento muy grande de que Los Simpsons no eran personajes a seguir, pero Los Simpsons son un show para adultos. Entonces también están hablando de, pues si mi hijo se salta la restricción y tiene acceso al contenido que es de adultos y vive un personaje como Bart Simpson, pues uno piensa, bueno, ¿es responsabilidad del show o de los padres que dejan tener acceso a sus niños? Exacto. A eso? O sea, ya uno empieza a decir, bueno, ¿a quién están reclamando qué y cuál es la responsabilidad del show ante el acceso a su contenido, ¿no? Igual, como los sistemas pedagógicos de crianza han estado cambiando mucho. Sí. ¿Sí? Eso de que antes, en el Código Hays, los personajes malos tenían que acabar en la cárcel sí o sí, era una cosa también muy
característica de los tipos de enseñanza que había en ese momento, el castigo, el time out. Sí. Pero ahora eso ha cambiado un montón y ya no se da cuenta que, bueno, que en el castigo o en el time out los niños no aprenden. Sí. Aprenden con un diálogo. Entonces yo creo que ese tipo de cosas obviamente evolucionan también en el audiovisual. Y ya el personaje que fue más caótico, más oscuro o que se equivocó más, sí, de pronto no necesita ir a la cárcel para aprender, necesita otras cosas. Sí. Y es chévere ver ese cambio y pues esperaría que se siga viendo. Claro, nosotros también notábamos que la distribución es un tema que obviamente crece pues a raíz de las diferencias culturales, porque aunque en Occidente haya un interés muy marcado en que los contenidos se dirijan a todas las audiencias con algo de equidad, pues en Oriente, por ejemplo, hay géneros completos que se diferencian por edad y sexo. Es decir, hay géneros solo de manga, por ejemplo, para mujeres y solo de manga para hombres, y los creadores intentan que eso sea explícito. Siento que eso no pasa tanto en Occidente, ¿no? Como que intentamos, tiene que ser para todos y tiene que haber una equidad. Entonces, este tema es muchísimo más grande. También hablábamos de la distribución en China en algunos episodios y seguramente pues vamos a seguir hablando en la siguiente temporada, ¿no? Algunas series que también despertaron preguntas en nosotros alrededor de la representación en su cast de personajes fueron Beastars, porque mostraba como diferencias en clases sociales, a pesar de ser animales. Lo hacía muy explícitamente y muy bien. Kid Cosmic y la amistad entre diferentes edades. Eso hablábamos bastante, que no es tan común ver series donde un niño de 8 años es amigo de uno de 3 y un adolescente, y Kid Cosmic lo hacía fabuloso. Kipo y la era de los Magnimales tenía varios protagonistas afro. Eso es fresco y caracterizó el show durante mucho tiempo. Aquaman también tenía un coprotagonismo con Mera, que nosotros reseñamos en el episodio, que se sentía muy balanceado, ¿no? No se sentía ni forzado ni competitivo, sino era muy orgánico el coprotagonismo que tenían. Y Ergo Proxy con Hotel Transilvania como series que tenían protagonistas mujeres. Eso es algo que nos resaltó los proyectos y eran muy natural de verlos y funcionaban demasiado bien. ¿Listo? Incluido Kipo también tenía protagonista mujer. Entonces, esos son los temas pues, que queríamos recorrer con ustedes en este cierre de temporada. En nuestro tercer bonus de investigaciones. Hacer esta curaduría fue difícil y como ustedes se podrán dar cuenta son temas pues que no están cerrados, siguen en nosotros generando muchas preguntas, entonces seguramente muchas de las cosas que estamos diciendo acá pues van a cambiar de opinión o vamos a reconsiderar porque son preguntas que nos inquietan y que seguramente al ver nuevos shows en las siguientes temporadas van a seguir causándonos preguntas, ¿no? Claro, sí. Lo importante es mantenerse curioso y preguntando. Sí. Yo creo que lo de menos es responder. Sí. Y quedarse rígido en una respuesta. Porque las cosas siguen cambiando, nos seguimos sorprendiendo, seguimos viendo diferentes formas de representar. Entonces lo importante es seguir preguntando. Genial. Y pues obviamente los leemos un montón. Recuerden que nosotros estamos publicando esto pues en las plataformas de podcast que ustedes escuchan, Spotify, Google Podcasts, en YouTube también lo estamos haciendo y pues tenemos digamos que una divulgación de ciertos cortos del podcast como clips o lo que acompaña el glosario de animación pues que distribuimos en redes sociales, ¿no? Como Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, Pinterest. Entonces donde quieran dejarnos algún comentario o alguna opinión sobre lo que acaban de escuchar, les agradecemos un montón. Muchas gracias por escucharnos. Ya estamos cerrando nuestro ciclo de episodios especiales. Ya solo falta uno y le daremos paso a la siguiente temporada. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias. Nos encontramos pronto.